es hacerles conocer el objeto y el significado de la Ley 351 y el Decreto 1987, que es su reglamento parcial. Una ley que ha sido promulgada el 19 de marzo del 2013 y que ha despertado preocupación entre todas las iglesias evangélicas de Bolivia. En primer lugar, quisiéramos indicar que esta ley tiene como objeto la otorgación y el control de personalidades jurídicas a organizaciones civiles y organizaciones religiosas sin fines de lucro. Para nosotros, en esta ley, el tener personalidad jurídica significa que vamos a ser sujeto de derechos y de deberes, por lo que somos responsables ante nosotros, en primer lugar, y ante terceros de todo lo que realizamos como Unión Bautista Boliviana y como iglesias que conformamos esta unión. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta de la Unión Bautista Boliviana a esta ley y su reglamento? En primer lugar, hemos rechazado la ley y su reglamento parcial porque no hemos sido consultados para su elaboración y el contenido de la misma tampoco respeta nuestra identidad, nuestra misión y nuestro proyecto histórico. Esta ley determina lo que somos. Nos dice que somos similares a una organización civil, como si fuéramos una fundación o una organización no gubernamental. Esta ley determina lo que hacemos. Nos dice que como iglesia nuestra actividad es el culto y las actividades para el desarrollo espiritual y religioso. Esta ley también determina que si queremos hacer otras actividades como educación, salud y servicio social, tenemos que limitarnos solamente a esas tres actividades. Pero para hacerlo, primero tenemos que firmar un acuerdo marco con el órgano ejecutivo, es decir, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio que corresponde. Pero además debemos crear otra organización civil con su propia personalidad jurídica. Esta otra organización sería una organización no gubernamental, una fundación o una entidad civil sin fines de lucro. Esta ley también determina cuál es nuestro proyecto histórico. Nos dice que todo lo que hacemos debe estar orientado al vivir bien, pero desde la concepción indígena, originaria, campesina, centrada en el respeto o el culto a la madre tierra. Finalmente, esta ley determina cómo nos tenemos que organizar. Por esto mismo es que nosotros hemos rechazado la ley, porque ya nos impone todo esto sin consultarnos y sin respetar, como hemos dicho, nuestra cosmovisión. En segundo lugar, nosotros hemos participado de la elaboración de un proyecto de ley de libertad religiosa y la hemos presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional como miembros de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Esta ley pretende que se pueda sustituir la Ley 351 o por lo menos excluirnos a las iglesias de esta ley, una vez que esta ley de libertad religiosa se apruebe y se promulgue. También, como Unión Bautista, hemos apoyado la presentación del recurso de inconstitucionalidad a los artículos de la ley y del artículo del reglamento que no respetan nuestros derechos constitucionales, como la libertad de religión según nuestra cosmovisión, y hemos presentado este recurso ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, hemos decidido homologar nuestra personalidad jurídica como la Ley 351 requiere. Y esto último hemos decidido porque si no contáramos con personalidad jurídica homologada, perderíamos todos nuestros derechos y seríamos sujetos de cualquier abuso, y nadie, ni el mismo gobierno,
nos respetaría ni nos haría respetar. Bien, ¿cuál ha sido, hermanos, entonces la respuesta de los órganos legislativo y ejecutivo a la presentación del proyecto de ley de libertad religiosa que hemos hecho y al recurso de inconstitucionalidad? El proyecto de ley que hemos presentado ha sido socializado en La Paz y Santa Cruz por un diputado nacional. Lamentablemente la socialización no ha continuado porque los diputados han cambiado, de manera que estamos esperando que otro diputado asuma esa responsabilidad para continuar con la socialización en los otros departamentos. Por otra parte, el Poder Legislativo y Ejecutivo han respondido al recurso de inconstitucionalidad señalando que la ley y su reglamento y los artículos impugnados gozan de constitucionalidad. Pero además han decidido ampliar el plazo para el trámite de homologación de personalidades jurídicas. ¿Por qué? Porque ellos mismos han incumplido esta ley. Primero, porque su reglamento lo han aprobado y promulgado fuera del plazo vencido que la ley establecía. Segundo, porque no han abierto el registro de organizaciones religiosas para los trámites correspondientes. Y tercero, porque el Tribunal Constitucional aún no ha respondido al recurso interpuesto y ya está fuera del plazo establecido para esto mismo. Y finalmente, hermanos, el gobierno ha respondido aprobando una ley ampliando el plazo para la presentación de los trámites de homologación, pero lamentablemente hasta la fecha no tenemos certeza de que esta ley haya sido promulgada. Por lo tanto, no estamos todavía seguros de que este plazo se cumpla. En ese sentido, hermanos, como iglesias, como Unión Bautista Boliviana, ¿qué nos corresponde hacer? En primer lugar, como Unión Bautista Boliviana, hemos modificado nuestro estatuto y nuestro reglamento. Segundo, estamos preparándonos para hacer el trámite de homologación de nuestra personalidad jurídica. Y ya hemos empezado con la renovación de nuestra organización administrativa para seguir cumpliendo la misión y cumplir lo que la ley y otras normas nos exigen. En ese sentido, ya tenemos un nuevo estatuto y un nuevo reglamento que ha sido aprobado por nosotros y que estaría en proceso de tramitarse su legalidad ante las autoridades del Estado. Hemos modificado nuestra organización administrativa. Tenemos ahora una junta directiva y una presidencia ejecutiva, reemplazando a la dirección ejecutiva y al concilio que teníamos anteriormente. Lo que queda por hacer todavía, tendríamos que crear y gestionar un sistema de información actualizada y ágil, porque esta ley nos exige que todas las iglesias debemos dar informes anuales de nuestras actividades y también de nuestros movimientos económicos. Y eso requiere que tengamos un sistema para que esta información sea actual y ágil. Tendríamos que capacitar a nuestros diáconos para que ellos sepan cómo manejar los asuntos administrativos y contables en las iglesias. Pero fundamentalmente, hermanos, tenemos que renovar nuestro compromiso misionero de predicar, enseñar y servir. Y también tenemos que renovar nuestro compromiso con la organización a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestros aportes. Pero también tendríamos que reconocer, eso quiere decir conocer y aceptar nuestra vocación personal y eclesial. Esto quiere decir, tenemos que recordar nuestros principios bautistas que dicen que todos los creyentes somos sacerdotes, somos servidores. Segundo, que nuestro gobierno en las iglesias y en la UEB es un gobierno congregacional, donde la iglesia reunida es la autoridad, bajo la cabeza de Jesucristo.
y también tenemos que reconocer y asumir nuevamente que nuestra misión es integral. Finalmente, hermanos, como iglesia, ¿qué tendríamos que hacer? Cada iglesia tendría que empezar a poner en orden toda la documentación siguiente. Primero, la propiedad del terreno tendría que estar a nombre de la Unión Bautista Boliviana. Segundo, los planos de las construcciones tendrían que estar aprobados por las alcaldías correspondientes. Tercero, tendríamos que tener una lista actualizada de miembros, con los nombres completos, sus números de carnet de identidad y una fotografía. Los diáconos no deberían tener problemas judiciales ni antecedentes policiales, como dice el reglamento de esta ley que estamos informando. Pero además los pastores tienen que ser personas que conozcan culto. Y además, tanto la Iglesia como la Unión Bautista Boliviana tendría que darles una acreditación de esto mismo, que conocen culto. Y finalmente las iglesias tendríamos que administrar nuestra economía, nuestras finanzas técnicamente. Es decir, tendríamos que tener personas entendidas en manejos contables que manejen esta situación o en manejos administrativos. Pero todo esto tenemos que hacerlo conforme nuestra misión y nuestros ministerios. Como iglesia también sería saludable que tengamos un reglamento interno y quizás un manual de funciones para que hagamos las cosas de una manera más ordenada. Pero también tenemos que elaborar informes anuales de nuestras actividades y también de nuestro movimiento económico para presentarlos al gobierno a través de la Unión Bautista Boliviana. Hermanos, también como iglesia tendríamos que pensar que todas nuestras actividades no tienen que ser lucrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no generen ganancias o beneficios particulares. Finalmente, si decidimos realizar actividades sociales como educación, salud o servicio social, tendríamos que hacerlo como dice la ley, a través de otra entidad civil, la que tendría que sujetarse a otras normativas específicas para ese tipo de organizaciones. Pero esto hay que hacerlo a través de la Unión Bautista Boliviana y no independientemente. Hermanos, entonces, con este resumen, esperamos que ustedes puedan entender lo que significa la Ley 351, su reglamento y empezar a hacer lo que a cada uno de ustedes le corresponde. Gracias y que el Señor les bendiga.